Rompecabezas. Zona Central. Rompecabezas verde. Bien, una nueva edición del Rompecabezas Verdes con Eduardo Gudinas, analista en temas de ambiente y desarrollo, defensor de la naturaleza, integrante del CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social, investigador asociado en el Departamento de Antropología, Universidad de California, Davis, Dugan Fellow del Natural Resources Defense Council de Estados Unidos, docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa, acompaña a organizaciones ciudadanas desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas en distintos países del continente, que la verdad que los recorre a diario, casi podríamos decir, igual que el resto del mundo, nuestro gran amigo y colaborador Eduardo Gudinas, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Bien? Bien, buenos días a todos. Bueno, la verdad que has generado muchísima expectativa. Le estábamos comentando fuera de micrófonos con Eduardo la cantidad de retweets que tuvo el tweet adelantando, ¿verdad?, lo que iba a ser el contenido de este Rompecabezas Verde, lo que indica avidez por tener información sobre algo que nos importa a todos los uruguayos, Eduardo. Sí, es así. Bueno, hace unas semanas atrás tenemos, hasta donde sé yo, el primer informe oficial, documento técnico de la empresa UPM sobre qué va a hacer en Uruguay. Porque lo otro eran trascendidos de prensa, claro, o el contrato entre el gobierno y la empresa. Entonces tenemos un informe. Este informe es el documento que presenta la empresa para obtener el primer permiso ambiental. Ajá. Es una cadena de permisos, este es el primero. Se llama Viabilidad Ambiental de Localización y se presenta ante el Ministerio del Ambiente. La lógica del permiso es decir, mire, yo tengo intenciones de poner la planta aquí, esta es la localización, a ver qué les parece. Es presentado por medio de una de las empresas de UPM en Uruguay, que es Cuecar. Es un documento técnico que hacen consultores ambientales, en este caso es de la empresa Estudio de Ingeniería Ambiental. Ahí al frente del reporte está el ingeniero Carlos Amorín, que es un reconocido técnico en la materia y que incluso en el pasado fue director de la Dinama. Ajá. Este es el paso necesario para pasar después a obtener un permiso previo para poder seguir avanzando en la evaluación del impacto ambiental. Ajá. Entonces, titulares para los oyentes. ¿Qué van a hacer al final? Claro, claro. Eso es lo importante saber. Bueno, dice que van a producir 2.1 millones de toneladas por año y que esa planta se va a poder aumentar a un 11%. Esto quiere decir que estamos hablando de 2.3 millones de toneladas por año en números redondos. Para que el oyente tenga una idea, es casi el doble de la planta de Fray Bentos. Ajá. O sea que ahí vamos más o menos con lo que se había adelantado. Sí, pero es una planta enorme. Sí, es enorme, no hay duda. En un río, ya lo hemos hablado, con un caudal que es sensiblemente inferior al del río Uruguay. Allá vamos a llegar a eso. Sí, tranquilo. Vamos por pasos de piedra por piedra cruzando Está perfecto, la está cañada. Perfecto. Va a producir energía eléctrica, 310 megavatios por año. ¿Dónde va a estar realmente? Ahí están los mapas. Yo compartí con la producción un mapa resumen para saber dónde está. Va a estar al oeste de Pueblo Centenario y al oeste y al sur de Paso de los Toros en un bucle del Río Negro, sobre el arroyo Sauce. Los predios que ellos toman tienen una forma como una T invertida, con la parte más angosta, la base de la T mirando hacia el Río Negro. Y adentro de estos predios va a haber una zona franca. Esa zona franca va a tener 600 hectáreas y adentro de la zona franca vamos a tener 6 grandes estructuras, 6 grandes componentes. O sea, estamos hablando, como todos saben, de un paquete enorme, ¿no? Sí. Entonces vamos a tener ahí la planta de celulosa, una planta química tal vez. Hay una duda si los insumos van a procesarlos ahí mismo o los van a traer de Fray Bentos. Una planta de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales con su emisario, un sitio de disposición final de residuos y una caldera de biomasa. Entonces, el primer aspecto aquí es, bueno, ¿dónde lo ubicamos? Porque toda la lógica de este permiso de viabilidad ambiental es estudiar posibles localizaciones. Si yo ahora miro el emprendimiento desde el Estado uruguayo y desde la sociedad, ¿dónde le conviene más al país ubicar esto? Y el gobierno, en este caso el Ministerio del Ambiente, tiene que decidir entre varias localizaciones. Entonces ahí hay insumos necesarios. Algunos de ellos son citados por el estudio que presenta UPM. Estos son los planes de ordenamiento territoriales de las intendencias de Durazno y de Tacuarembó. Pero
no tenemos un plan de ordenamiento territorial de esa área de la cuenca del Río Negro. Ni tampoco hay un estudio de impacto ambiental, como había adelantado. Pero el estudio de impacto ambiental va a venir después. Claro, sí. Entonces, también porque en las redes, por ejemplo, el fin de semana ya había alguna gente muy ansiosa que decía, este informe es muy malo. No es que sea malo o bueno, es que tiene la finalidad de discutir dónde colocar el emprendimiento. Sí. Entonces necesitábamos una evaluación territorial con el eje en el río, porque el río es solamente un límite político, no es un límite ecológico, y carecemos de ella. Y en parte carecemos de ese insumo porque, como hemos dicho ya 2 o 3 veces en estas columnas, en la rendición de cuentas al inicio de la administración Vázquez se anuló la competencia nacional para hacer esas evaluaciones regionales. El estudio analiza 5 alternativas posibles de ubicación de la planta. Una, que la construyeran al lado de la de Fraiventos, o sea, una UPM2 allí en Río Negro. Otra en Palmar, esta de Paso de los Toros, y más remontando las aguas en el Río Negro, una en San Gregorio de Polanco y una en Paso Pereira. Pero se quedaron con esta, me decís, no entendí. Se quedaron con esta. Ajá. Sí. De esas posibilidades se quedaron con esta. Claro, pero esa es la parte tal vez más débil del informe. A ver. Porque no te queda muy claro, más allá de... Hay un análisis que es un análisis resumido y abreviado, ¿por qué esta? Y entonces ahora la pelota de alguna manera está en el Ministerio del Ambiente, no solo en la DINAMA, sino en la Dirección de Ordenamiento Territorial. Claro. Mirando el mapa del país de por qué ponerla ahí y no ponerla en otro lado. Claro. Porque la empresa está bien. ¿Y la empresa qué dice? ¿Por qué eligió esta entre todas el resto de localizaciones posibles? Divide en variables, en dimensiones de análisis, por ejemplo, si hay apoyo o no de las comunidades locales, si hay más acceso o menos acceso al agua, especialmente en los periodos de seca, la posibilidad de conexión en infraestructura de transporte y ferroviaria, pero es la parte que está al final del informe y la más débil, me parece, en algún sentido. Está bien, ellos dicen, mire, evaluamos, y nosotros ponemos todas mis fichas acá en Paso de los Toros. Claro. Ahora, lo que me pregunto es, ¿qué puede hacer el Estado, qué pueden hacer los técnicos de la DINOT o de la DINAMA, cuando ya hay un contrato firmado por el Poder Ejecutivo que dice, la voy a poner en Paso de los Toros? Entonces, ¿cuál es la finalidad real, efectiva del ejercicio de evaluación de localización? Claro, salvo que fuera y le dijeran no. Salvo que la respuesta fuera no, digo. Claro. Porque si la respuesta va a ser sí, es como dice Gudina, ¿no? Evidentemente, digo, ellos propician la instalación en un lugar y queda por eso. Claro, entonces, bueno, ¿y cómo va a funcionar esto? Tenemos también un resumen de lo que va a ser, que eso me parece súper interesante. Primero, va a necesitar mucha madera. Ellos mismos predicen de que se va a necesitar aumentar el área forestada en 60.000 a 90.000 hectáreas más de aquí a 10 años. Mira. Después van a utilizar, y presten atención, son números, pero espero que los oyentes me sigan. Van a utilizar, por ejemplo, 20.000 toneladas por año de cloruro de sodio, 48.000 toneladas por año de clorato de sodio, y si sumo todos los sodios, todos los diferentes componentes de sodio, estamos hablando de cloro, perdón, todos los componentes de cloro. Todo lo que decías era de cloro. De cloro, sí. Estamos hablando de 88.000 toneladas por año. 88.000 de insumo de cloro, toneladas, 88.000 toneladas de distintos derivados y asociaciones vinculadas al cloro que necesitan para procesar la celulosa. El paquete de operación va a lanzar 106 metros cúbicos por día de efluentes tratados, va a lanzar 450 kilos por día de nitrógeno total al río y 85 kilos por día de fósforo al río. Son cantidades muy importantes. Eso te iba a preguntar. Muy grandes, sí. Va a necesitar sitio de disposición final de residuos, unos lodos. Hay una mazamorra de lodos. Va a haber 2 pozos que van a tener una vía de operación 5 años cada uno y va a haber un tercer pozo por las dudas. Y se van a generar ciertos empleos, que también acá hay por fin una cifra más concreta de la propia empresa. Los empleos que ellos dicen va a ser un promedio de 2.850 personas, con picos en la fase de construcción que puede llegar a 4.500. Esto revisé hoy de mañana y es menor a lo que dice el propio contrato. El propio contrato que celebró el gobierno con UPM está en los 3.000 empleos o 4.000 empleos,
según cómo los cuente y cómo se evalúen, y son muy inferiores a los que se manejaban en la prensa, que andaban algunos, por ejemplo, dirigentes sindicales hablaban de 6.000 empleos, y otros articulistas en la prensa hablaban incluso de 8.000 empleos. Así que la cosa va a quedar, decís, alrededor de 4.000, algunos picos. En el pico. Yo creo que una referencia de 2.800 en la fase de construcción. Okay. Después van a ser unos pocos cientos en la fase de operación de la planta. Y el último punto interesante de todo el paquete tiene que ver con el agua. Ahora, la misma empresa dice, tenemos un problema con los contaminantes, especialmente con el fósforo. Dice, yo voy a emitir menos fósforo de lo que establece la normativa máxima de Uruguay, e incluso por debajo de la mitad de esa normativa, de esa exigencia que establece la normativa de Uruguay. Hay que ver si lo hará o no. Hay algunas salvaguardas ahí que hace la empresa para decir, bueno, en algún momento capaz que me puedo pasar. Después, sobre el agua, siguiendo con el agua, la empresa recuerda que en el contrato el país, Uruguay, le asegura un flujo mínimo en el Río Negro. Y UPM no tiene por qué compensar a nadie por obtener ese flujo mínimo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa un año que hay seca? Claro. ¿Cómo está pasando? Ahí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que a este estado de ensayar explicaciones y fundamentaciones para la empresa, capaz que hasta a alguno se le ocurra hacer algún traspase de agua de algún segmento de la cuenca de Santa Lucía al Río Negro para asegurarle agua en algún momento a la empresa. Entonces, hay toda una discusión con el manejo del agua muy importante, que es una gran duda, y qué obligaciones toma Uruguay en asegurar que le va a brindar siempre el agua que demanda esta empresa. Que no es poca, claro. Y este es el punto final de la evaluación para compartir hoy en el rompecabezas verde. Te digo, es una sed infinita la de la empresa. La empresa va a tomar 125.000 metros cúbicos por día. Son 125 millones de litros de agua por día. O se dice que en Uruguay nosotros consumimos unos 130 litros por persona por día. Esto quiere decir que la empresa va a consumir el equivalente a unas 900.000 personas. Qué disparate, qué disparate. Y esto quiere decir que consume más o menos el equivalente de las poblaciones de Salto, Paysandú, Maldonado, Melo, 33, sigo sumando a todas las ciudades que tienen más de 10.000 personas. La cuarta parte de la población del Uruguay va a consumir en agua la UPM2. Sí, un poquito más de la cuarta parte. Bueno, ¿no? Por ahí, sí, más o menos. Tampoco está súper definido los 3 millones y medio, más o menos, que somos. Tremendo, me está diciendo 900.000 en 3 millones y medio de personas. Sí, es mucha agua. Muchísima agua, y tiene que salir de ahí, del Río Negro, que bueno, ya hemos visto la problemática además de el río con el tema de las represas hidroeléctricas, el flujo, y ahora también, como bien decía Gudinas, el tema de la seca, de la sequía, ¿no? Sí, entonces, digo, como 3 titulares es, ¿por qué ahí y no en otro sitio? ¿Qué va a pasar con todo el andamiaje de evaluación territorial que tiene el país, sometido a esta presión, donde ya hay un contrato en que el gobierno dice, bueno, le vamos a poner en Paso de los Toros? El segundo aspecto tiene que ver con el manejo de los contaminantes, y un tercer aspecto tiene que ver con el suministro que el propio Estado se obligó a brindar a la empresa. Que esto puede ser una concesión tanto o capaz que más importante que los 1.000 millones de dólares para el tren. Claro. Y que la compra obligatoria de la energía eléctrica que van a producir, que también es otro vector. Pero es importantísimo primero por los volúmenes de agua que va a necesitar UPM2 según sus propios datos, ¿verdad? Los datos de la propia empresa, pero después lo que señalaba Eduardo ahora, ¿no? O sea, el compromiso de Uruguay de proveerle esa agua, que podría llevar a esa hipótesis de trasladar agua de Santa Lucía. Yo creo que hay una tarea, y para ustedes tienen que invitar a los limnólogos, a los expertos que hay, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, porque ellos pueden hacer el estudio fino del régimen de caudal del río, que pasa en los periodos de poca agua, qué pasa con esta carga de contaminantes, porque lo que uno tiende a imaginarse es que los 2 lagos represados, aguas abajo, en el verano, cuando hay poca agua, corre lenta, con toda esta carga contaminante, va a ser una sopa verde, eutrófica, muy complicada, ¿no? Sí, que ya lo ves, ya hemos visto algunas fotografías tremendas. Imagínense con todo esto
todo esto funcionando. Sí, estaba pensando en eso, ¿no? De que Auriot, Panario estuvieran en conocimiento de estos datos. Nos vamos a encargar, ¿verdad?, de que llegue a ellos, si es que ya no han llegado, seguramente que ya los tengan, pero si no los tienen se los vamos a facilitar y vamos a tratar de hablar con ellos, porque la verdad que es preocupante en principio. Y después lo que decías vos, ¿no? También el hecho de que la empresa sea la que geolocaliza su emprendimiento a instancias de esperar un ok. La empresa está bien, las empresas dicen, bueno, quiero poner no sé, en la esquina de 18 y Ejido. El gobierno le dice, sí o no, mire, 18 y Ejido tal vez no, pero si lo hace, o sea, en Punta de Rieles puede andar. El problema es que aquí el proceso de toma de decisiones en las políticas públicas parece como invertido, porque hay un contrato, un compromiso estatal de muy alta jerarquía, donde participó la presidencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que dice va a estar en Paso de los Toros. Entonces, ¿en qué queda? ¿Cuál es la suerte? ¿Qué fortaleza puede tener un estudio de viabilidad de localización si ya los jefes dijeron de que va a estar en Paso de los Toros? Claro. Es como invertir el orden de las cosas. Pero bueno, está claro, digo, el tema lo que tendría que pasar es una revisión y de pronto en algún otro lugar le podrían decir que no. Uno parece aquí anticiparse de que un no como respuesta puede ser por tremendo. eso nosotros cuando analizamos el contrato de UPM, hace unos meses atrás en otro rompecabezas verdes, porque hay mucho debate en la prensa convencional de que las grandes concesiones del país son en dinero, los 1.000 millones para el tren, por ejemplo. Pero hay una gran cantidad de concesiones que son en políticas públicas que se recortan, se flexibilizan o se limitan para hacer viable el emprendimiento. Y esto sucede actualmente en varios países de la región. Entonces las concesiones, los subsidios, las ventajas no solo se miden en dinero, sino también en qué sucede con tus políticas públicas. ¿Y por qué es una flexibilización? Porque ahora, cuando venga otro tercero o cuarto emprendimiento, incluso en otro rubro, pueden argumentar por qué tengo que presentar un pedido de ubicación, de localización, si hay un antecedente de una empresa que no lo hizo efectivo en un diálogo con el Estado para ver dónde poner su fábrica. Sí, estás marcando la cancha, digamos, a un posible proyecto ya queda con este antecedente. Exacto. ¿No? Sí, preocupante, realmente. Bueno, quedamos preocupados con eso y con la cantidad de agua que... La sede infinita, me quedo con sede infinita, bueno, yo creo que va a ser título, me sí. parece. Entonces, la sede infinita, porque estamos hablando de lo que consumiríamos 900.000 habitantes de este país, o sea, prácticamente la cuarta parte de los uruguayos se iría utilizada por UPM2 para el procesamiento de su producto, ¿no? La verdad que tremendo, ¿qué querés que te diga? Además pienso, la preocupación es ambiental. Yo creo que la preocupación, vos lo puedo decir con mayor propiedad, pero me parece que acá, sin lugar a dudas, la preocupación más grande que hay dentro de todas las que pueden listarse en torno a la instalación de esta segunda pastera de celulosa en el país por parte de UPM está en la situación del Río Negro y todas las derivaciones y consecuencias ambientales que pueda tener este emprendimiento. Sí, esa es una preocupación. ¿Tenemos un minuto más? Sí. Esa es una preocupación, digamos, urgente, inmediata. Pero aprovechando este minuto, en el estudio comparado de emprendimientos que hacen uso intensivo de recursos naturales en otros países, cuando hay una actividad que es muy extractiva y muy primarizada, en la economía tiene un efecto que es, por una serie de encadenamientos, inhibir a otros sectores industriales. Entonces, cuando un país acentúa su marcha a emprendimientos cada vez más extractivos y más primarios en las cadenas de producción, eso inhibe a otros sectores industriales. No tiene un efecto de potenciar emprendimientos manufactureros. Claro. Entonces, eso se conoce hace muchos años con un nombre original que viene de un proceso similar que sucedió en Holanda. Se conoce como enfermedad holandesa, tiene varias expresiones en América del Sur, ha ocurrido en los países andinos y ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil. Bajo la administración Lula, a partir del primer gobierno Lula, el gobierno brasileño dio un gran apoyo a la explotación de hierro y bauxita para la producción de concentrados de hierro y la exportación de aluminio. Y lo mismo pasó con la soja. Entonces, la consecuencia de esto fue una depresión de varios sectores industriales dentro de Brasil, por consecuencias variadas que las vemos todos los días en Uruguay. Dólar barato, inflado por la exportación de materias primas, entonces yo compro muchos productos manufacturados del exterior, termino fundiendo
a las empresas locales, a los empresarios locales industriales Sí. les conviene reconvertirse como importadores, una expansión excesiva del consumo, sobre todo el consumo suntuario, y una liberalización del comercio hacia esos sectores primarios. Y como el país necesita más dinero al año siguiente, queda atrapado en esto que funciona como una adicción, entonces necesita un nuevo proyecto en materias primas para seguir adelante, que es exactamente lo que sucede en la actual administración. Para salir adelante, lo que ve inmediatamente a la mano es un nuevo proyecto de, en este caso, de exportación de celulosa. Claro, te van encadenando a proyectos similares. Sí, y te nivel los otros sectores. Y te genera un momento de boom porque yo puedo comprar mucha cosa porque es barata, claro. pero no genero un sector manufacturero propio o articulado con los países vecinos que pueda absorber, por ejemplo, empleo. Esto para el futuro del Uruguay es bien complicado porque no puede ser que la mitad de la población compre en los supermercados y la otra mitad atienda al supermercado, sea reponedores de supermercado. Sí. Entonces es una economía que en algún momento va a quebrar. Claro. Eduardo Gudinas, muchísimas gracias como siempre, iluminador con respecto a estos documentos de la propia empresa UPM a propósito del emprendimiento que estará entonces definitivamente en el departamento, por lo menos por ahora, definitivamente, por ahora en el departamento de Tacuarembó y más precisamente en Paso de los Toros. Nos encontramos en la próxima, Eduardo, Nos gracias. encontramos. Rompecabezas. Lo que está pasando.